Buenos días, bendiciones. Vamos a iniciar el servicio de esta mañana con el estudio bíblico, pero primero vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos todos de pie, por favor, y bendiga al Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por cómo cuidas de nosotros día a día, Señor, y cómo eres tú obrando, Señor. Ponemos en tus manos el culto de esta mañana, pidiendo que seas tú guiándonos en cada cosa que hagamos, Señor. Que seas tú dándonos la revelación, Señor, que podamos entender lo que está escrito en tu palabra en el estudio bíblico, Señor. Que sea tu Espíritu moviéndose en este lugar, Señor, durante la alabanza, Señor, y que estés tú trayendo esa palabra nueva que venga de ti, Señor, que vaya siendo bendición para nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a las personas que estamos aquí, Señor, a las que han de venir, Señor. A todos, Señor, los ponemos en tus manos y te damos las gracias por todo lo que haces en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a leer en el libro de Levítico, el capítulo 9. Levítico 9. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los sacrificios de Aarón. Al octavo día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Luego dirás a los hijos de Israel: tomad un macho cabrío para la expiación y un becerro y un cordero de un año, ambos sin defecto, para el holocausto. Asimismo un buey y un carnero para el sacrificio de paz, que inmolaréis delante del Señor, y una ofrenda amasada con aceite, porque el Señor se manifestará hoy a vosotros. Ellos llevaron delante del tabernáculo de reunión lo que mandó Moisés. Vino toda la congregación y se puso delante del Señor. Entonces Moisés dijo: esto es lo que ha mandado el Señor, hacedlo y se os manifestará su gloria. Después dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, ofrece tu sacrificio de expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Presenta también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado el Señor. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de su sacrificio de expiación. Sus hijos le trajeron la sangre, y él mojó en ella su dedo y untó los cuernos del altar, a cuyo pie derramó el resto. Luego hizo arder sobre el altar la grasa, los riñones y el sebo del hígado de la víctima de la expiación, como el Señor le había mandado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y sus hijos le presentaron la sangre, que roció en el altar por todos sus lados. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza, junto con la cabeza, y lo hizo quemar todo sobre el altar. Luego de haber lavado los intestinos y las piernas, los quemó en el altar sobre el holocausto. Presentó también la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío para la expiación, lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Ofreció el holocausto y lo hizo según el rito. Presentó asimismo la oblación, de la que tomó un puñado y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz por el pueblo. Sus hijos le presentaron la sangre, que roció en el altar por todos sus lados. También le presentaron las grasas del buey y del carnero, la cola, el sebo que cubre los intestinos, los riñones y la grasa del hígado, y pusieron las grasas sobre los pechos. Entonces quemó las grasas sobre el altar, pero los pechos junto con la pierna derecha los meció como ofrenda delante del Señor, tal como el Señor lo había mandado a Moisés. Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Luego entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Cuando salieron, bendijeron a la congregación, y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia del Señor y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los del pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros.
aquí hay algo que me llama mucho la atención, es que podemos ver que el pueblo de Israel fue bendecido de gran manera en muchas ocasiones. ¿Por qué fue bendecido? Lo hemos leído y de hecho lo dice varias veces. Es por algo tan simple como haber obedecido a Dios. No hacían lo que querían y decían, pues que Dios se conforme con esto. No hacían la ofrenda de Caín, sino que hacían la ofrenda de Abel. Dios le daba las instrucciones a Moisés porque nosotros, en nuestra condición de humano, nosotros no lo hacemos sabiendo qué es lo que debemos hacer, ni cómo lo debemos hacer. Por eso Dios en su infinita misericordia nos dice cómo debemos hacerlo, pero no nos impone hacerlo, solo nos dice, como buen padre que es, yo te aconsejo, yo te digo que lo hagas así, y allá tú si lo haces como te dé la gana. Pero aquí vemos como el pueblo de Israel lo hacía conforme Dios lo indicaba. Todo lo que Dios decía que hicieran, lo hacían de esa manera. Y eso lo hemos ido viendo desde el momento en el que creaban el tabernáculo, desde cada obra que hacían, Dios les indicaba cómo debían hacerlo y ellos obedecían. Y fueron bendecidos. Actualmente Dios no nos manda a sacrificar animales, pero si nosotros escuchamos la voz de Dios, veremos cómo Él también nos guía y ahí estarán nuestras manos, obedecerle y ser bendecidos o no hacerlo y vivir con las consecuencias. También algo que me llama la atención son los versículos 22 y 23, que dicen así: Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Luego entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Cuando salieron, bendijeron a la congregación, y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. Aunque todos somos iguales en la presencia de Dios, sí es cierto que Dios pone líderes, pone pastores que viven con la responsabilidad de cuidar del rebaño de Dios hasta que Él venga por todos nosotros. Mismamente, esta iglesia tenemos a la pastora, que es la que Dios ha puesto para guiarnos, pero la iglesia es de Dios. Y Dios le da esa autoridad a todo pastor del rebaño para cuidar a las ovejas. Y algo que me gusta es ver cómo ellos toman esa autoridad para bendecir al pueblo. Si Dios lo ha puesto así, me parece un acto bastante bonito, a decir verdad. Seguimos con el capítulo 10. Vale. Estamos en Levítico capítulo 10. El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño, que Él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Vamos a volver a leer estos dos versículos porque considero que es muy importante. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que Él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Muchas veces podemos llegar a creer que hacemos bien, que mismamente Caín no llegó a entender qué es lo que había hecho mal al ofrecerle a Dios las obras. Él no llegó a entenderlo y a veces podemos llegar a creer que estamos haciendo algo bien cuando realmente no lo estamos haciendo. Si Dios no nos ha mandado a hacer algo, no lo hagamos. Y aunque aquí dice que ellos murieron físicamente, el pecado actualmente no se paga con muerte física, sino con muerte espiritual. Tú a lo mejor no lo notas, pero cada día estarás más lejos de Dios, aunque tú creas que lo estás haciendo bien. Seguimos con el versículo 3. Luego Moisés dijo a Aarón: Esto es lo que el Señor afirmó cuando dijo: En los que a mí se acercan me santificaré, en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón guardó silencio. Después Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo:
Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Ellos se acercaron y los sacaron en sus túnicas fuera del campamento como había mandado Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: No descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, no vaya a levantarse la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí se lamentarán por el fuego que ha encendido el Señor. No os alejéis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, pues el aceite de la unción del Señor está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme a lo que les dijo Moisés. Entonces el Señor habló a Aarón: Ni tú ni tus hijos debéis beber vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vosotros, vuestros descendientes, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón: Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas al Señor, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque eso es lo reservado a ti y a tus hijos de las ofrendas quemadas al Señor. Pues así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la pierna reservada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dado que los sacrificios de paz de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grasas que se han de quemar, traerán la pierna que se ha de reservar y el pecho que será mecido delante del Señor. Serán para ti y para tus hijos por derecho perpetuo, como el Señor me ha mandado. Entonces Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, pero se encontró con que ya había sido quemado. Enojado contra Eleazar e Itamar, los hijos que le había quedado a Aarón, dijo: ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y él os la ha dado para llevar el pecado de la congregación, para que sean reconciliados delante del Señor. Ved que la sangre no ha sido llevada dentro del santuario, por lo que vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Aarón respondió a Moisés: Mira, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante del Señor, pero a mí me han sucedido estas cosas. Si yo hubiera comido hoy el sacrificio de expiación, ¿sería ello grato al Señor? Cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Algo que me llama mucho la atención es la respuesta que le da Aarón. No es cuestión de desobedecer a Dios, pero también hay que ser conscientes que si se hace algo por Dios, se hace con reverencia. Y eso era algo que Aarón entendía, por eso no comió de ellos, si lo podemos llegar a entender. Estamos hablando a nivel terrenal, por así decirlo, de un padre que acaba de perder a 2 de sus 4 hijos. Y es como cuando vamos a dar la Santa Cena, ¿no? Que primero se ora para hablar primero con Dios y estar en paz, estar bien antes de hacerlo, porque también se dice que quien beba de la copa y coma del pan indignamente será juzgado. Entonces, por mucho que se vaya a hacer algo, también se dice con las ofrendas que si tú vas a presentar una ofrenda pero estás mal con tu hermano, que dejes tu ofrenda, hagas las veces con tu hermano y luego vuelvas. No es solo cuestión de hacer las cosas para Dios, sino hacerlas bien. Y eso es algo que nos da el ejemplo mismamente Aarón. Si nosotros no lo vamos a hacer de corazón, vale más que no lo hagamos, que eso es más grato para Dios, porque vemos que Moisés, una vez que escucha esto, no le vuelve a reprender, porque entiende que es así. Vale más no hacer las cosas que las vamos a hacer mal, que hacerlas de todos modos solo por cumplir. Eso es algo que también podemos ver en nuestra condición de hijos, porque mismamente yo tengo a mi madre, me puede mandar a hacer tareas y demás, pero a ella no le va a hacer ninguna gracia que vaya refunfuñando, enfadada, vale más que lo haga bien, a que lo haga enfadada con la vida, enfadada con ella, enfadada con todo el mundo y renegando todo el tiempo, ¿no? Hasta aquí el estudio bíblico de esta mañana. Espero que haya sido de bendición y seguimos con el resto de servicios.